Mi esposo y mi hermana fueron amantes durante 20 años y el hijo de ella era en realidad hijo de mi esposo. Pensaban que yo estaba acabada, pero nunca supieron que en silencio compré cada acción de la empresa y ahora son ellos quienes me deben todo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. María Eugenia Alarcón había aprendido desde muy joven a sostener el mundo con discreción. Su elegancia no era una cuestión de ropa ni de joyas, sino de presencia. Caminaba con paso sereno, hablaba con voz medida y resolvía los problemas cotidianos con la paciencia de quien entendía que el deber no se grita, se ejerce. Así fue durante más de 4 décadas junto a Octavio Luján, su esposo, un hombre de negocios admirado por su temple, su visión y su aparente rectitud. A Octavio se le respetaba. A María Eugenia se le debía gratitud. Crió a Daniela, su hermana menor, como si fuera una hija, desde que su madre murió en un accidente y su padre, consumido por la pena, nunca volvió a ser el mismo. A pesar de la diferencia de edad, María Eugenia fue madre, hermana, protectora y consejera. Nunca se quejó. Nunca reclamó. También tuvo un afecto especial por Benedicto, el hijo que Daniela presentó como adoptado cuando apenas tenía 22 años. Según su versión, había quedado embarazada de un hombre que desapareció, y en su deseo de criar sola al niño sin escándalos, decidió callar. María Eugenia jamás la juzgó. Al contrario, le abrió las puertas de su casa, cuidó al pequeño cuando Daniela tenía que trabajar, y celebró cada uno de sus logros escolares como si fuera su propio nieto. Su confianza era total. La familia, pensaba, se construye con lealtad, no con sangre. Pero la vida, que a veces tarda en mostrar sus grietas, eligió el peor momento para resquebrajar el alma de María Eugenia. La habitación del hospital olía a desinfectante y a despedida. Era pequeña, privada, con un gran ventanal por donde entraba una luz tibia que acariciaba las manos ya delgadas de Octavio. Llevaba semanas debilitándose. Los médicos evitaban hablar con precisión, pero ella ya sabía que el final estaba cerca. No lloraba. No dormía. Solo estaba ahí, sosteniéndole la mano y limpiándole la frente con una ternura que no había menguado con los años. Aquella tarde, Octavio le pidió que los dejaran a solas. El tono con que lo dijo no fue autoritario ni urgente, sino tembloroso, como si necesitara confesar un crimen sin tener fuerzas para sostener la sentencia. Eugenia, necesito decirte algo, dijo con un hilo de voz. Ella se sentó a su lado, sin imaginar lo que estaba por escuchar. Fue hace mucho, demasiado. Pero duró. Fueron años. Años de cobardía. Daniela y yo, tuvimos una relación. El aire se le fue. Literalmente. María Eugenia sintió como el estómago se le comprimía y un zumbido le atravesaba los oídos. No se movió. No parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Nunca fue planeado. Pero pasó. Y no terminó en un error. Fue algo, constante. Escondido. Doloroso también, porque siempre supe que estaba mal. Ella apartó la mano. Lo miró sin expresión. Y Benedicto, continuó Octavio. No es adoptado. Es mío. Un silencio grueso cayó entre ellos. Los monitores seguían marcando los signos vitales, pero el mundo ya no giraba. María Eugenia no sintió furia inmediata. Sintió vacío, como si todo su cuerpo se hubiera llenado de agua helada. No entendía cómo podía seguir respirando. Lo supe desde que Daniela dijo que estaba embarazada, confesó él. Le rogué que no lo dijera. Y tú cuidaste a ese niño como si fuera tu sangre. Nos cuidaste a todos, sin saber que sostenías una mentira. Ella se levantó con lentitud. Fue hacia la ventana. Apoyó la frente en el vidrio. ¿Por qué ahora? Preguntó sin volverse. Porque no quiero morir con esto adentro. ¿Y por qué? Tomé una decisión. Toda mi herencia, todo lo que tengo, lo dejé a nombre de Benedicto. ¿Cómo dices? Es lo correcto, Eugenia. Es mi hijo. Él no tiene la culpa. Y tú eres fuerte. Tú sabrás entenderlo. María Eugenia giró lentamente. Lo miró como si fuera un extraño. Esa frase la quebró más que la confesión. Tú sabrás entenderlo. No le pidió perdón. Le pidió comprensión. Como si se tratara de un ajuste administrativo.
como si la herida de 20 años de traición pudiera resolverse con un testamento y una frase indulgente. Ella no gritó, no lloró, no exigió explicaciones. Lo único que hizo fue asentir con suavidad, como quien da un pésame. «Descansa, Octavio», le dijo con voz neutra, y salió de la habitación. Los días siguientes fueron un desfile de pésames, arreglos florales, llamadas protocolares y rostros conocidos que llegaban al velorio a tomarse una taza de café y repetir frases vacías. Daniela lloraba con elegancia, rodeada de familiares y amigos. Se mostraba servicial, respetuosa. Con María Eugenia se acercaba con gestos suaves, palabras dulces. «¿Cómo estás, hermana? No te he dejado sola porque sé lo difícil que es esto para ti». Benedicto, vestido con traje oscuro, se mantenía sereno. Saludaba con educación, hacía reverencias tímidas. María Eugenia lo observaba con una ternura confusa. No era su culpa. Él no sabía nada, ni de las mentiras de su madre, ni de la cobardía de su padre, ni del peso que ella misma cargaba. La casa se llenó de flores y susurros. Pero en medio del murmullo, María Eugenia permanecía callada. No por debilidad, sino porque ya no tenía energía para aparentar. No era el dolor lo que la mantenía en silencio, era la transformación que ya había empezado a gestarse dentro de ella. Esa noche, cuando la última visita se fue, subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Se quitó los zapatos lentamente. Luego el vestido negro, con la misma calma con la que lo había elegido. Caminó hasta el espejo de cuerpo entero, prendió la luz cálida del tocador y se sentó. Frente a ella, el reflejo de una mujer que había dado todo, que había sostenido el nombre, la casa, la familia, los silencios ajenos, que había amado con devoción y había perdonado pequeños errores por el bien de la unidad. Tomó un algodón. Empezó a desmaquillarse. Primero los ojos, luego los labios, finalmente las mejillas. Cada trazo era una despedida, no del luto, sino de la ingenuidad, de la idea de que el amor bastaba, de la falsa paz que había mantenido por años. Al terminar, se quedó mirándose. Su rostro, ahora sin adornos, sin máscara, sin escudo, era el mismo de siempre, pero no. Había algo nuevo, una dureza en los ojos, una decisión callada. Y entonces, en voz baja, apenas audible, lo dijo. «No voy a permitir que me borren de mi propia vida». Fue la primera frase de una mujer que había comenzado a despertar. No desde la rabia, sino desde la dignidad. Y esa, pensó, es una fuerza que nadie ve venir, hasta que es demasiado tarde. El luto duró exactamente lo que le convenía a Daniela. 4 días después del funeral, la sobrina agradecida, dolida y servicial desapareció para dar paso a otra mujer. Una que llegó a la casa familiar sin previo aviso, con paso firme y un tono distinto en la voz. Ya no vestía de negro. Ahora llevaba un conjunto claro, moderno, con joyas discretas pero costosas, y un perfume más fuerte de lo habitual, como si quisiera dejar marcada su presencia en cada rincón. María Eugenia estaba en la sala, tomando su café en silencio, cuando la vio entrar. «Buenos días, hermana», dijo Daniela, con una sonrisa sin calidez. «Qué gusto verte tan tranquila. ¿Podemos hablar?» La palabra hermana sonó forzada, lejana, como si la pronunciara alguien que nunca la hubiera sentido como tal. María Eugenia dejó su taza en la mesita y asintió sin expresión. «Claro», respondió con calma. «Te escucho». Daniela se acomodó frente a ella. No cruzó las piernas, no bajó la mirada. Todo en su lenguaje corporal anunciaba que ya no venía como invitada. «He estado revisando algunas cosas con los abogados de Octavio», comenzó. «Y bueno, me pareció importante venir personalmente a informarte. No quiero que te enteres por otros medios». María Eugenia no dijo nada. Esperó. Octavio dejó instrucciones claras. Esta casa, la empresa, y la mayoría de los bienes están legalmente asignados a Benedicto. Él es su hijo legítimo, y como tal, tiene derechos. Por eso, en los próximos días, nos mudaremos aquí. Esta casa es parte de su herencia. Pausa. No es algo personal, Eugenia. Es lo que corresponde. Octavio la construyó para su familia. Tú ya no formas parte de eso. El aire de la sala se volvió espeso. Pero María Eugenia no parpadeó. No frunció el ceño.
Solo bajó ligeramente la vista a sus manos entrelazadas sobre el regazo. ¿Eso es todo?, preguntó, con una voz tan tranquila que casi dolía. Daniela sonrió de lado, satisfecha con su control de la situación. No exactamente. También quiero entregarte esto. Sacó de su bolso un sobre grueso y lo dejó sobre la mesa. María Eugenia lo abrió. Dentro había una notificación formal: su destitución del consejo directivo de la empresa. Por reestructuración organizacional, decía. Firmado por un abogado que había trabajado con Octavio en los últimos años. Queremos evitarte el desgaste. No te preocupes, no quedarás en la calle. Puedes buscarte algo modesto con lo poco que te toca. Algo tranquilo, adecuado a tu edad. Ese último comentario fue una daga con punta filosa. Pero María Eugenia solo respiró hondo. No discutió. No se defendió. No mostró ni una grieta. Daniela se levantó, satisfecha, creyendo haber ganado. Benedicto, desde el jardín, se asomó por la ventana y saludó con una sonrisa inocente. No tenía idea del trasfondo de todo aquello. Solo sabía que pronto viviría en una casa más grande, la casa de su padre. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, María Eugenia subió a su estudio. Encendió la lámpara de escritorio, abrió un cajón con llave y sacó una caja de madera que había permanecido oculta durante años. La colocó sobre la mesa y retiró con delicadeza la tapa. Dentro, todo estaba en orden. Clasificado. Protegido. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Allí estaban los documentos que Octavio había firmado sin mirar, como siempre. En su arrogancia y confianza ciega, nunca cuestionó los papeles que su esposa le presentaba para firmar. Cláusulas modificadas. Testamentos actualizados. Poderes de decisión que se otorgaban a María Eugenia, sin posibilidad de ser revocados sin su firma. Había trabajado en eso desde que, años atrás, una conversación casual con una empleada de confianza le hizo sospechar. Investigó. Se asesoró. Y una noche, descubrió la verdad. Lo de Daniela. Lo de Benedicto. Lo de Octavio. No hubo un escándalo. No hubo una confrontación. Solo un cambio de rumbo. Y una decisión silenciosa: proteger su dignidad, en silencio. Usó testaferros, abogados discretos, y su conocimiento profundo de la estructura empresarial que había ayudado a construir desde cero junto a Octavio. Durante décadas, había sido la mujer en la sombra, la que organizaba, la que negociaba detrás del nombre del esposo. Nadie la veía, pero todo pasaba por sus manos. Octavio jamás supo que cada documento que firmó en los últimos años lo alejaba más de la traición y lo acercaba a la justicia. Los días siguientes fueron un teatro en 3 actos. Daniela empezó a visitar la empresa con más frecuencia. Saludaba a los empleados, se instalaba en la oficina de Octavio y hablaba de cambios futuros. Incluso empezó a hacer llamadas a nombre de la compañía. Benedicto, tímido pero entusiasmado, compartía con algunos trabajadores ideas sueltas sobre modernización. Nadie se atrevía a decir nada. Algunos pensaban que era parte del legado de Octavio. Otros, que finalmente Daniela tomaba el lugar que le correspondía como madre del heredero. María Eugenia caminaba por los pasillos como una figura de porcelana. Todos le ofrecían saludos tímidos, miradas breves. Algunos con pena, otros con incomodidad. Nadie sabía exactamente cuál era su lugar ahora. Pero ella sí. Lo sabía con cada célula de su cuerpo. Cada palabra no dicha. Cada reunión en la que fingía ser una simple invitada. Cada taza de té que se tomaba sin romper el silencio. Era una cuenta regresiva. Daniela celebraba antes de tiempo. Una tarde, mientras la casa estaba vacía y el sol teñía de naranja las cortinas del salón, María Eugenia entró a su estudio, cerró la puerta con llave y extendió sobre la mesa el testamento original firmado por Octavio. Lo leyó de nuevo, línea por línea. La cláusula que aseguraba que, ante su muerte, todos los bienes pasarían a su esposa legítima, estaba clara. Las modificaciones hechas estaban certificadas. Las firmas, autenticadas. Los testigos, intachables. No había nada que invalidar. Octavio había firmado su última lealtad sin saberlo. Ella no sonrió. No levantó el puño. No suspiró de alivio. Solo se permitió un instante para mirar su reflejo en la ventana. Ya no era la esposa traicionada.
Era la mujer que había resistido el peor golpe de todos, el de ser borrada por quienes más amaba. Y no lo permitiría. No porque buscara venganza, sino porque había llegado el momento de recordarle al mundo quién era ella. Y a quién pertenecía, realmente, todo eso. La historia no se escribiría con gritos, ni con escándalos. Se escribiría con documentos, con firmas, con tiempo. Y el suyo acababa de empezar. La invitación llegó en una tarjeta de cartulina rígida, con tipografía dorada y detalles florales. Daniela la dejó sobre el escritorio de María Eugenia con un gesto de aparente cortesía. Querida, habrá una cena especial en casa. Algo íntimo, pero importante. Estás, por supuesto, invitada, dijo con su sonrisa más artificial. María Eugenia tomó la tarjeta con elegancia. No preguntó. No comentó. Solo la observó unos segundos, la dejó sobre su agenda, y continuó ordenando sus papeles como si no le importara. Pero dentro de sí, sabía que ese sería el escenario. El que Daniela necesitaba. El que ella esperaba. La casa familiar fue transformada para el evento. Las luces cálidas, la música suave de cuerdas en vivo, los arreglos de mesa elaborados. Daniela se había encargado de cada detalle con una mezcla de ostentación y ansiedad. Recibía a los invitados con abrazos calculados, labios pintados de rojo profundo y palabras ensayadas. Entre los asistentes había 2 socios estratégicos de la empresa, un par de inversionistas nuevos interesados en expandir la marca hacia el extranjero, y algunos familiares lejanos de la familia Luján que siempre aparecían cuando el apellido podía representar algo valioso. Benedicto, con un traje oscuro que le quedaba ligeramente grande, caminaba junto a su madre, saludando con educación pero sin saber del todo qué rol desempeñaba allí. Lo habían preparado para sonreír, para asentir, para representar la herencia sin conocer su peso. María Eugenia llegó puntual, vestida con un conjunto gris perla, sencillo, sobrio, sin joyas llamativas, su cabello recogido, su andar firme. La saludaron con cierta incomodidad, algunos con amabilidad forzada, otros, simplemente con un gesto vago. Nadie esperaba que su presencia tuviera significado. «Qué bueno que viniste, Eugenia», dijo Daniela con tono amable. «Espero que disfrutes. Este tipo de eventos ya no son lo tuyo, pero no quise dejarte fuera». María Eugenia le dedicó una sonrisa mínima. «Gracias por la invitación». Durante la cena, Daniela se encargó de acaparar la conversación. Habló sobre la visión a futuro, los planes de expansión, la posibilidad de vender parte de la empresa a un grupo extranjero interesado en la línea de producción nacional. Describía cifras, oportunidades y ventajas con la seguridad de quien cree tener el poder absoluto. Uno de los socios, un hombre calvo de rostro adusto, hizo una pregunta clave. Entonces, ¿están listos para firmar mañana los documentos de traspaso? El notario ya fue agendado, y mi equipo espera confirmación. Por supuesto, respondió Daniela con firmeza, alzando ligeramente su copa de vino. Yo misma firmaré en nombre del nuevo liderazgo. Todo está en regla. María Eugenia bajó la mirada a su plato. No dijo nada. Solo llevó lentamente el tenedor a sus labios, degustando una porción de pescado tibio como si nada importante estuviera ocurriendo. Al día siguiente, en una sala de juntas con vista panorámica al centro financiero de la ciudad, los socios se sentaron en torno a una mesa larga de madera pulida. El ambiente era formal. Daniela llegó con una carpeta repleta de documentos, acompañada por Benedicto y su asesor jurídico. Los inversionistas estaban listos. El notario, también. Pero cuando Daniela extendió los papeles para firmar la venta parcial de la empresa, el notario frunció el ceño. «Lo siento, señora Luján», dijo con voz neutra. «Estas acciones están registradas a nombre de María Eugenia Alarcón, y tienen una cláusula activa de restricción. No puede procederse sin su firma autorizada». El silencio cayó como una losa sobre la sala. «¿Cómo dice?», preguntó Daniela, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. «Las acciones, propiedades y derechos están a nombre de la señora María Eugenia Alarcón», repitió el notario. «Está estipulado en el testamento modificado por su esposo hace 3 años. Y según consta en registros oficiales, todo movimiento requiere su autorización explícita». Daniela soltó la pluma. Miró a su abogado, que se puso pálido.
Debe haber un error, balbuceó. Esas cláusulas no estaban. Pero antes de que pudiera terminar, se abrió la puerta de la sala de juntas. María Eugenia entró sin anunciarse. Vestía de blanco. No un blanco de fiesta. Un blanco que imponía. Puro, sobrio, elegante. Su sola presencia hizo que todos los presentes se pusieran de pie, instintivamente. Incluso aquellos que no la habían tomado en cuenta en la cena, ahora la miraban como si vieran a una figura nueva. Una presencia distinta. Caminó despacio hasta el centro de la sala. Miró a cada uno de los presentes. Luego fijó su vista en Daniela. «Buenos días a todos», dijo con voz clara y pausada. «He venido personalmente a aclarar este malentendido». Se acercó al notario y sacó un sobre de su bolso. Dentro, los documentos originales, firmados y sellados, que respaldaban su titularidad absoluta. El notario los revisó. Asintió. «Todo está en orden. Legalmente, usted es la propietaria mayoritaria», confirmó, mirando a los demás. María Eugenia volvió a mirar a Daniela. «No habrá venta. No habrá traspasos. Y a partir de ahora, toda decisión respecto a la empresa pasará primero por mí». Benedicto se removió en su asiento. No levantó la cabeza. Sabía, aunque no entendía del todo, que algo muy importante había ocurrido. Daniela intentó hablar, pero se le quebró la voz. «¿Tú? ¿Cómo?» María Eugenia no respondió. No era necesario. Todos los presentes entendieron lo que pasaba. Durante años, aquella mujer que parecía vivir a la sombra del empresario, que asistía a los eventos como figura decorativa, que servía el té en silencio, había sido la verdadera mente detrás del orden. Y ahora, era también la dueña. Los pasillos de la empresa fueron testigos de algo insólito aquella mañana. María Eugenia, con paso sereno, cruzó el edificio mientras los empleados se apartaban discretamente. Nadie sabía qué decir. Algunos la miraban con asombro, otros con respeto, nadie con pena. Ella no buscó aplausos ni explicaciones. Solo caminó. Por fin, no era invisible. No necesitaba levantar la voz, porque su autoridad ya no era simbólica. Era real. Y nadie la había visto venir. Al llegar a su antigua oficina, se detuvo frente a la puerta que ahora tenía el nombre de Daniela en la placa. La miró unos segundos. Luego se giró y entró a otra sala, más discreta, donde durante años había trabajado en silencio, planificando cada paso. Colocó su bolso sobre el escritorio, se sentó, y tomó una hoja en blanco. Escribió. Nadie escucha a una mujer que no grita. Pero hay silencios que destruyen imperios. Guardó el papel en su libreta personal. Y siguió trabajando. La casa, que había sido escenario de tantas comidas familiares, cumpleaños con globos y noches de café entre hermanas, ahora era el campo de una batalla invisible. Desde el día en que María Eugenia reveló su poder legal sobre la empresa, Daniela no volvió a presentarse en oficinas ni a convocar reuniones. Pero su ausencia no significaba rendición. Solo era el silencio previo a una nueva estrategia. Y esa estrategia llegó una mañana de domingo, cuando el aire del jardín aún olía a azahares y la casa parecía suspendida en la calma de una vida que ya no era compartida. Daniela apareció en la puerta principal, vestida de tonos beige, con maquillaje apenas visible y el rostro más sereno que nunca. Llevaba una bufanda de seda y un bolso pequeño, como si su visita no fuera más que una casualidad. «Hola, Eugenia», dijo en cuanto la puerta se abrió. «¿Tienes un momento?» María Eugenia no se sorprendió. Sabía que vendría. Tarde o temprano, siempre lo hacían. No los cobardes, los estrategas. Y Daniela era ambas cosas. «Pasa», respondió con tono neutro. La condujo hasta el salón principal. Nada había cambiado. Todo seguía en su lugar, los retratos antiguos, las tazas ordenadas en la vitrina, las cortinas que ella misma había escogido décadas atrás. Pero la atmósfera era distinta. Ya no era hogar. Era escenario. Daniela se sentó en el sofá. Exhaló lentamente, como quien carga un peso que quiere compartir. «Vine porque necesito hablar contigo, como hermanas». María Eugenia se mantuvo de pie unos segundos, evaluando. Luego se sentó frente a ella, sin cruzar los brazos ni fruncir el ceño. Solo la miró. Atenta. Inquebrantable. «Te escucho», dijo con firmeza. Daniela tomó aire. Sus ojos se humedecieron con rapidez.
Yo también fui engañada, Eugenia. Octavio me hizo creer muchas cosas. Me dijo que lo suyo contigo estaba muerto. Que solo seguían juntos por costumbre. Que tú, ya no lo querías. Yo era joven, estaba sola, confundida. Hizo una pausa. Se llevó la mano al pecho con dramatismo medido. Nunca quise hacerte daño. De verdad. Si supe callar, fue por miedo. Por vergüenza. Porque no sabía cómo enfrentar todo esto sin destruirnos. María Eugenia no dijo nada. Sus ojos no se ablandaron. Tú no entiendes lo sola que estaba, insistió Daniela. Perder a mamá tan joven, crecer sintiendo que debía agradecer cada favor. A veces, una toma decisiones sin saber las consecuencias. El discurso tenía la forma de una confesión, pero no el fondo. María Eugenia lo supo de inmediato. Daniela no hablaba desde el remordimiento. Hablaba desde la necesidad. Desde el intento desesperado de retomar el control con una máscara de ternura. Me parece bien que tengas tus razones, dijo María Eugenia con tono calmo. Todos las tenemos. Daniela aprovechó la brecha. Entonces, ¿podríamos encontrar un punto medio? Compartir la dirección. Dividir las decisiones. Sé que tienes el control ahora, pero podríamos volver a trabajar juntas. Por el bien de la familia. Por Benedicto. Allí estaba. La urgencia. El interés. El motivo real. María Eugenia no necesitó más para confirmar lo que sospechaba. Daniela no quería sanar. Quería negociar desde el miedo. La empresa había comenzado a perder inversores desde que el escándalo de la herencia salió a la luz. Algunos proyectos fueron detenidos. Y Benedicto, aunque no se había pronunciado públicamente, ya no la miraba con los mismos ojos. María Eugenia la dejó hablar. Escuchó cada palabra sin interrumpir, como quien oye llover tras una ventana cerrada, hasta que Daniela terminó su exposición con un suspiro. Solo te pido que lo pienses, concluyó, con un temblor en la voz que no era de tristeza, sino de ansiedad. Fue entonces cuando María Eugenia se inclinó levemente hacia adelante. Sus manos estaban serenas. Su mirada, como una lupa encendida. Esto no es una cuestión de perdón, Daniela. Ni de poder. Es una cuestión de verdad. Y tú decidiste enterrarla durante 20 años. La frase cayó como un peso de plomo entre ellas. Daniela parpadeó. Su expresión se quebró por un segundo. Luego, como una máscara que se desajusta, intentó recomponerse. Pero el efecto ya era irreversible. Tú, crees que todo lo puedes resolver con tu cara dura, murmuró, bajando el tono. Pero no se te hará tan fácil. No puedes borrarme, Eugenia. Yo también fui parte de esta familia. Fuiste, corrigió María Eugenia. Fuiste parte. Daniela se puso de pie bruscamente. Iré a juicio, espetó. Impugnaré el testamento. Haré que vean lo que hiciste. Manipular a Octavio en sus últimos días. Aprovecharte de su enfermedad. Eso es lo que eres. Una mujer calculadora que esperó su momento como una víbora. María Eugenia la observó, imperturbable. Puedes intentarlo, dijo. La justicia no le teme a las víboras. Le teme a los mentirosos. Al salir, Daniela se detuvo en la puerta. Su rostro, enrojecido, era el retrato del rencor. Puede que tengas la firma, pero no vas a destruirme tan fácil, escupió. María Eugenia cerró la puerta con una calma que no era indiferencia, sino superioridad. Luego se quedó de pie unos segundos, con la frente erguida y la mirada serena. Subió lentamente a su recámara. No lloró. No se dejó caer. Solo caminó hasta el armario, sacó una caja de madera y se sentó en la cama. Dentro, un viejo álbum de fotos. Lo abrió con delicadeza. Pasó página por página hasta detenerse en una imagen en blanco y negro. 2 niñas sentadas en un columpio, abrazadas. Una, con trenzas gruesas. La otra, con la sonrisa apenas formada. Observó esa imagen largo rato. Y entonces, una lágrima rodó por su mejilla. No por el presente, ni por la traición, sino por todo lo que se perdió en el camino. Por la hermana que ya no existía. Por la niña que cuidó, y que un día decidió morder la mano que la protegía. Guardó el álbum con cuidado. Lo colocó de nuevo en la caja. Cerró. Y respiró hondo. Justo en ese momento, el teléfono sonó. ¿Señora Alarcón? Dijo la voz del abogado. Le confirmo que Daniela ha presentado la demanda. Pero no se preocupe,
Tenemos todo para ganar. Ella asintió, como si ya lo supiera. Porque la verdad, cuando está escrita con firmeza, no se borra con amenazas. Y porque a esa altura de su vida, María Eugenia ya no temía al juicio, temía al olvido. Y no pensaba permitir que su nombre, ni su historia, fueran enterrados por nadie. La noticia corrió como pólvora en los círculos sociales más selectos de la ciudad. La viuda del empresario Octavio Luján enfrentará en los tribunales a su propia hermana por la disputa de la herencia. En menos de una semana, los portales digitales ya llevaban titulares incendiarios, los comentaristas de radio abrían sus programas con el escándalo, y los rumores se desparramaban como café derramado en los clubes de golf, en los pasillos empresariales, en las peluquerías más discretas de la alta sociedad. Pero para María Eugenia, el juicio no era un espectáculo. Era el punto final de un camino que había comenzado en el silencio. Y no pensaba permitir que lo convirtieran en circo. Los abogados de Daniela habían presentado una demanda acusando a María Eugenia de manipulación, abuso de confianza y alteración dolosa del testamento original. Argumentaban que Octavio, al momento de firmar los documentos, ya presentaba deterioro cognitivo, y que su esposa, aprovechándose de su cercanía y del acceso a sus rutinas, lo había inducido a firmar sin pleno conocimiento. Daniela llegó al juzgado acompañada de una escolta de abogados y con una carpeta en la mano que, según ella, contenía la verdad que nadie quiso ver. María Eugenia entró por otra puerta, evitando los flashes, escoltada por su equipo legal y con una serenidad que contrastaba con el bullicio externo. Vestía un conjunto marfil, discreto y elegante. En su bolso llevaba una foto antigua de su madre, una libreta de apuntes, y un pequeño relicario de plata con un mechón de cabello de su infancia, que nunca se había atrevido a tirar. El salón de audiencias estaba lleno. En los primeros bancos, figuras conocidas del mundo empresarial observaban atentos. Había socios de Octavio, antiguos empleados de la empresa, incluso algunos familiares distantes que fingían sorpresa y tristeza, pero que en realidad solo buscaban colarse en la historia. Cuando Daniela tomó la palabra, el dramatismo no tardó en salir a flote. Señoría, vengo aquí no por ambición, sino por justicia. Mi hermana, dijo, marcando la palabra con intención, me ha despojado de lo que legítimamente le pertenece a mi hijo. Ha utilizado su cercanía con Octavio para hacerle firmar papeles que él no comprendía. Yo lo vi. Él ya no recordaba cosas básicas. ¿Cómo iba a entender las implicaciones de un testamento? Los abogados de María Eugenia objetaron. Pero el juez le permitió continuar. Sé que parece una mujer elegante, contenida, inofensiva. Pero detrás de esa calma hay estrategia. Hay frialdad. Lo sé porque la conozco desde que nací. Y sé hasta dónde es capaz de llegar por mantener las apariencias. Se hizo un silencio tenso. María Eugenia no reaccionó. Ni un gesto. Ni una contracción en el rostro. Daniela siguió con su desfile de testigos. Una antigua empleada de limpieza que aseguró haber escuchado a Octavio murmurar frases incoherentes días antes de firmar. Un médico jubilado que afirmaba que Octavio ya tenía posibles síntomas de deterioro. Incluso un viejo amigo de la familia que dijo, con incomodidad, que Eugenia siempre fue la que mandaba, aunque Octavio firmara. Pero los abogados de María Eugenia estaban preparados. Presentaron documentos notariales firmados 3 años antes del diagnóstico de enfermedad terminal de Octavio. Grabaciones de cámaras de seguridad, donde se veía al empresario conversando con normalidad con su contador en fechas coincidentes a la firma. Correos electrónicos donde Octavio le respondía a Eugenia con frases como: «Hazlo tú, como siempre. Confío en ti más que en nadie». Uno de los correos, particularmente revelador, decía: «Eugenia, tú decides. Firma lo que creas necesario. Ya sabes que yo no me meto en eso. Siempre lo has hecho bien». El juez pidió que se proyectara en pantalla. Daniela bajó la mirada. Su estrategia empezaba a tambalearse. Pero el momento más delicado llegó cuando llamaron a Benedicto. El joven caminó al estrado con los hombros caídos. Vestía de manera sobria, y sus ojos estaban hinchados por las noches sin dormir. Sabía que su testimonio podía definir mucho más que una sentencia legal. Podía marcar una línea irreversible entre 2 mujeres que lo habían criado. ¿Es usted el hijo de Daniela Luján?, preguntó el juez. Sí, señoría. ¿Y cuándo supo que su padre biológico era el señor Octavio Luján?
Hace unas semanas, poco antes de la muerte de Octavio. Mi madre me lo confesó. ¿Qué relación tiene usted con la señora María Eugenia Alarcón? Benedicto guardó silencio. Miró hacia donde estaba sentada su tía. Ella lo observaba sin presión, sin súplica, solo con ternura y dignidad. Ella fue mi madre también, dijo por fin. Me cuidó desde que nací. Estuvo en mis actos escolares, me curó la fiebre, me enseñó a atarme los zapatos. Siempre creí que era solo mi tía, pero cuando me enteré de toda la verdad, entendí que fue más que eso. Fue el único ejemplo constante que tuve de equilibrio. Daniela se removió inquieta en su asiento. ¿Sabe por qué está aquí? ¿Comprende lo que su madre está reclamando? Sí, dijo con voz baja. Lo entiendo. Pero yo no pedí esto. Solo quiero que se haga justicia. Y si me preguntan a quién confío para dirigir lo que Octavio construyó, es a ella, dijo, señalando a María Eugenia. Porque ella no lo hizo por dinero. Ella lo sostuvo por años sin pedir nada a cambio. Daniela intentó interrumpir con un murmullo, pero el juez golpeó la mesa. Silencio en la sala. Benedicto bajó del estrado sin mirar a su madre. Y fue directo al banco donde estaba sentada María Eugenia. Se detuvo un segundo frente a ella, y con voz casi inaudible, murmuró. Gracias. El juez tomó unos minutos antes de emitir su veredicto. Cuando regresó a la sala, la tensión era palpable. Tras revisar la documentación, escuchar los testimonios y evaluar las pruebas, este tribunal considera que el testamento es válido. La firma fue emitida con plena conciencia y voluntad por parte del señor Octavio Luján. La señora María Eugenia Alarcón es la legítima heredera de todos los bienes, propiedades y acciones empresariales en cuestión. Un murmullo recorrió la sala. El caso queda cerrado. Daniela se quedó inmóvil, como si no comprendiera lo que había escuchado. Los ojos le brillaban con una mezcla de rabia y humillación. María Eugenia respiró hondo. Por primera vez, desde el inicio del juicio, cerró los ojos un instante. No en señal de victoria, sino de paz. Al salir del tribunal, la prensa intentó acercarse, pero sus abogados la protegieron. Ella caminó erguida, con paso firme. No hubo sonrisas, ni declaraciones. Solo la dignidad de quien no se rebajó al nivel de sus agresores. Afuera, en la explanada, Daniela la alcanzó. Iba sola, sin periodistas ni escoltas. Perdóname, Eugenia, dijo entre lágrimas. No supe lo que hacía. María Eugenia la miró con compasión. Te perdono. No por ti, sino por mí. Pero cada una debe seguir su camino. Yo ya no puedo compartir el mío contigo. Y sin decir más, dio la vuelta y se alejó. No con orgullo, con libertad. Porque hay batallas que no se ganan con gritos ni con juicios. Se ganan cuando se elige vivir sin traicionar la propia verdad. El eco del juicio todavía retumbaba en las paredes de la empresa cuando María Eugenia regresó, no como viuda, ni como víctima, sino como la legítima propietaria. Su llegada no fue anunciada por fanfarrias ni discursos. No llevaba cámaras detrás ni un equipo de relaciones públicas. Solo a su asistente, una mujer discreta de cabello gris, y una carpeta de cuero con las primeras decisiones que había tomado. El edificio parecía otro. No porque hubiese cambiado físicamente, sino porque el aire que se respiraba ya no estaba contaminado por el desprecio o la condescendencia. Ahora había respeto. Y un silencio reverente cuando ella pasaba. María Eugenia subió al despacho principal, el que había sido de Octavio durante años. El escritorio seguía intacto, con su bolígrafo favorito, la foto antigua de su boda, y la figura de mármol que le regalaron en su primer aniversario como director general. No retiró nada. Solo agregó un jarrón con gardenias frescas. Y colocó su libreta de notas justo al centro. Comenzó su jornada con decisiones claras. La revisión inmediata de las cuentas, la reestructuración del consejo directivo y el cierre de contratos dudosos que habían sido impulsados por Daniela durante los últimos meses. No hubo confrontaciones. Solo cartas, reuniones breves y resoluciones firmadas con claridad. Su estilo de liderazgo sorprendió a todos. No levantaba la voz. No interrumpía. No hablaba de más. Escuchaba. Leía. Y decidía. A los pocos días, algunos inversionistas que se habían retirado tras el escándalo comenzaron a volver. Otros, que jamás habían confiado del todo en la presencia de Daniela,
Ahora pedían citas con María Eugenia. Querían saber cuál sería su plan. Y ella, sin promesas vacías, les mostró resultados. No vine a reparar lo que se rompió, decía en las juntas. Vine a reforzar lo que aún vale la pena. En casa, el ambiente también se había transformado. La calma era distinta, más consciente. Ya no esperaba traiciones, pero tampoco abría las puertas con ingenuidad. Había aprendido a reconocer las miradas que ocultaban intención. Una tarde, al regresar de una reunión con la gerencia de operaciones, encontró sobre su escritorio un sobre de papel reciclado, escrito a mano. No llevaba membrete, ni remitente formal. Solo su nombre, María Eugenia. Lo abrió con precaución. Reconoció la letra de inmediato. Era de Benedicto. Querida tía Eugenia. No sabía cómo empezar esta carta. Supongo que lo primero que quiero decirte es gracias. Por no devolvernos el golpe. Por no usar el poder que ahora tienes para destruirnos. He estado pensando mucho. Sobre mi vida. Sobre lo que quiero. Y he llegado a la conclusión de que no quiero vivir del dinero de mi padre. No quiero seguir en esa empresa si no tengo algo propio que ofrecer. Quiero estudiar arquitectura. Construir, crear, empezar de nuevo. Tal vez así encuentre algo que sea mío de verdad. Solo quería decírtelo. Y pedirte perdón. Por todo lo que no supe. Por lo que no vi. Gracias por ser la única constante real en mi vida. Con cariño. Benedicto. María Eugenia apretó el sobre entre las manos. Respiró hondo. Luego tomó su pluma estilográfica, una hoja simple y escribió. Querido Benedicto. No tienes que pedirme perdón. La vida no siempre nos da las respuestas a tiempo. Pero tú, al menos, estás buscando la tuya. Estoy dispuesta a cubrir todos tus estudios. No como compensación, sino como apoyo. Siempre que actúes con integridad. Lo que hicimos o dejamos de hacer no cambia lo que tú puedes ser. Aunque no fuiste fruto del amor legítimo, eres parte de mi historia. Con afecto sincero. María Eugenia. Pasaron las semanas. Una tarde, mientras revisaba unos informes en casa, escuchó el timbre. Era Benedicto. No traía maletas, ni papeles. Solo su cuerpo ligeramente encorvado por la vergüenza y sus ojos, enrojecidos pero honestos. Ella lo recibió con una mirada cálida. ¿Puedo abrazarte?, preguntó él, sin rodeos. María Eugenia no respondió. Solo abrió los brazos. El joven se hundió en su pecho como si volviera a un refugio olvidado. Lloró en silencio. Ella lo sostuvo, acariciándole el cabello como cuando era niño. No dijo palabras reconfortantes. Solo permitió que él desahogara todo lo que llevaba dentro. Fue el cierre que necesitaba. No para olvidar, sino para seguir. Daniela, por su parte, comenzó a aparecer con frecuencia inesperada. Llamaba, preguntaba por la salud de María Eugenia, dejaba mensajes de voz hablando de recuerdos compartidos, recetas de la infancia, canciones que solían cantar. A veces se presentaba en la casa sin avisar, llevando una torta casera o un ramo de flores. Quiero reconstruir lo que perdimos, decía con la voz endulzada. Tal vez el tiempo pueda curarlo todo. María Eugenia la recibía con educación. No le cerraba la puerta, pero tampoco le ofrecía el corazón. Ya no, porque no todas las heridas se suturan con gestos suaves. Algunas cicatrices necesitan distancia para sanar. Un día, Daniela pidió hablar a solas. Se sentaron en la terraza. El jardín estaba en flor, y el mismo árbol donde de niñas jugaban a la casita proyectaba sombras largas sobre el césped. ¿No podemos volver a empezar?, preguntó Daniela, casi suplicante. Sé que hice mal, pero ¿no crees que merezco una oportunidad? María Eugenia la miró largo rato. Sin dureza, sin resentimiento, solo con la verdad. No soy quien para juzgarte, Daniela, pero no volveremos a ser hermanas como antes. Te perdono, pero ya no puedo tenerte cerca. El tiempo sabrá dónde poner a cada una. Daniela asintió, derrotada. No lloró. Solo bajó la cabeza y se levantó lentamente. Caminó hacia la reja, y antes de cruzarla, se detuvo. Aún así, gracias, murmuró. Una semana después, María Eugenia caminó sola por el jardín de la casa. El mismo que Octavio mandó diseñar con bancas de piedra, senderos de grava blanca y faroles antiguos. El mismo que Daniela intentó arrebatarle. Y que ahora, sin gritar, le pertenecía.
Los limoneros estaban en flor. El aire olía a tierra húmeda y a nuevas estaciones. Llevaba una blusa celeste, un pantalón de lino y su cabello suelto. No necesitaba trajes formales ni perlas en el cuello. Su fuerza ya no dependía de la apariencia. Estaba en sus pasos, en sus decisiones, en su manera de mirar al mundo sin bajar la cabeza. Se detuvo junto a la fuente. Tocó el agua con los dedos. Cerró los ojos. Y por primera vez, sintió paz. Porque no ganó por venganza. Ganó por justicia. Y porque, aun cuando los que más amaba la traicionaron, ella eligió amarse. Hay traiciones que no se gritan. Se clavan en silencio, entre miradas que alguna vez ofrecieron ternura y promesas que nunca se cumplieron. María Eugenia lo entendió tarde, pero no demasiado tarde. Supo que no todas las batallas se pelean con ruido. Algunas se ganan esperando, observando, preparando el alma sin perder la dignidad. Le arrebataron la confianza, el hogar, los lazos más sagrados. Pero no lograron arrebatarle su esencia. Porque mientras otros buscaban poder a cualquier precio, ella defendía lo único que no se puede comprar, la verdad. No levantó la voz. No humilló. No vengó. Eligió caminar firme, en paz consigo misma. Perdonó, no por debilidad, sino porque entendió que aferrarse al odio solo prolonga la herida. Y cuando llegó el momento, no se impuso. Solo reclamó lo que ya era suyo. Su mayor victoria no fue la empresa ni la casa. Fue recuperar su lugar en el mundo sin perder su esencia. Porque el verdadero poder no está en lo que se posee, sino en cómo se sostiene la cabeza, cuando todo lo demás se cae. Y al final, cuando el ruido se apagó y las máscaras cayeron, ella seguía de pie. No por orgullo, por dignidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!